Lo mataron en Camarawatt y luego intentaron reescribirlo. Un hombre yace muerto, pero el poder insiste en que no pasó lo que viste. Ahí está la paradoja. En Minneapolis, un video muestra a agentes federales reduciendo a Alex Jeffrey Prey durante una protesta. Gas pimienta, golpes, disparos. Minutos después, la versión oficial dice otra cosa, que estaba amenazando, que iba a atacar. Pero en las imágenes no aparece eso. Y cuando lo que ves con tus propios ojos contradice lo que te dicen desde arriba, la historia deja de ser solo política, se vuelve personal. Porque si un video ya no basta para fijar la verdad, entonces nada te protege cuando tú estás en medio de una escena parecida. Lo que está en juego no es una narrativa partidista, sino quién controla el significado de los hechos cuando todo queda grabado. Empresas, deportistas y figuras públicas empiezan a reaccionar. El muro del silencio se agrieta y justo ahí es donde la historia da un giro que casi nadie está mirando todavía. Lo que ocurrió en Minneapolis no aparece de la nada. Se inserta en una secuencia que ya venía acumulando tensión. Según el propio relato oficial posterior, Alex Jeffrey Prey estaba en una protesta cuando agentes federales intervinieron. El video muestra el momento en que es derribado, rociado con gas pimienta, golpeado y finalmente baleado. Después, desde el poder se introduce solo una parte del contexto, la presencia de un arma. Se omite el resto. No se dice que tenía un permiso legal de porte oculto. No se muestra el instante exacto en que el arma es retirada de su funda por un agente. Esa selección de datos no es accidental. Es una forma de encuadrar el hecho antes de que el público termine de procesarlo. Y aquí surge la pregunta clave. ¿Por qué el énfasis inmediato no estuvo en el uso de fuerza letal, sino en construir una amenaza posterior? Porque cuando un evento se presenta como aislado, deja de verse como síntoma. Pero cuando encaja en un patrón, 2 personas muertas en semanas, versiones cambiantes llamados a desescalar después, la historia ya no se trata de un solo incidente. Se trata de algo que empieza a repetirse. La afirmación central del gobierno fue clara, que Prey representaba una amenaza inmediata. Pero el propio material citado por el régimen empieza a resquebrajar esa versión. En el video, el arma no está en su mano, está en la funda. Y más aún, varios portavoces aliados repitieron después en televisión que si llevas un arma a una protesta, morirás. Esa frase no explica un hecho, redefine una norma. Porque portar un arma con permiso legal no es lo mismo que apuntarla. Ese detalle cambia todo. Observa lo que no aparece en la defensa oficial. Ningún fotograma donde Prey apunte, ningún audio de advertencia previa, ningún momento en el que se le vea disparar. Lo que sí aparece es el instante en que un agente le arranca el arma del cuerpo y segundos después, él queda indefenso. Aquí es donde la historia se voltea. Porque si la amenaza solo existe después de eliminarla, entonces nunca fue una amenaza. Y cuando esa contradicción queda expuesta, el problema ya no es un operativo fallido, es la credibilidad de todo el aparato que salió en bloque a sostenerlo. Pero aquí viene la parte que casi nadie está diciendo en voz alta. La situación no se enfría, se acelera. En menos de días, el caso deja de ser un asunto local y empieza a irradiar presión hacia arriba. Aparecen comunicados, ruedas de prensa, entrevistas improvisadas. En Minnesota, más de 60 directores ejecutivos firman una carta pública pidiendo desescalada inmediata tras lo que describen como pérdida trágica de vidas. Ese lenguaje importa. No hablan de un incidente aislado, hablan de un clima que se salió de control. Al mismo tiempo, asociaciones de jugadores de la NBA y figuras visibles del deporte rompen su silencio y hablan de libertades civiles y miedo en la comunidad. No es común que actores corporativos y culturales coincidan tan rápido. Eso señala que algo que antes se toleraba empieza a normalizarse demasiado. Y cuando lo excepcional se vuelve rutina, el umbral de alarma se desplaza. Ya pasó antes. Primero se justifica, luego se repite, después se defiende como necesario. Aquí la comparación no es histórica ni académica, es funcional. Cada respuesta oficial llega tarde y suena más defensiva que explicativa. Y mientras tanto, la pregunta deja de ser ¿qué ocurrió ese día?, para convertirse en algo más inquietante. ¿Desde cuándo este tipo de finales se consideran un resultado aceptable?
La evidencia más dura no llega en forma de grito, sino de contraste. Mientras se hablaba de amenaza y decisiones en fracciones de segundo, los propios aliados del poder admitían algo distinto en entrevistas, que Prey tenía un permiso legal de porte oculto. Ese dato no fue destacado al inicio. Se deslizó después cuando el relato ya estaba fijado. Y al mismo tiempo, desde el mismo círculo, se escuchó una advertencia pública. Si llevas un arma legal a una protesta, puedes morir. Ahí está la contradicción. Las palabras defienden un derecho en abstracto, pero las acciones castigan su ejercicio en la práctica. Observa la escena clave que casi pasa desapercibida. El arma es retirada de la funda por un agente, no empuñada por Prey. Después de eso, los disparos. Esa secuencia altera por completo la lectura del evento, porque ya no se trata de responder a una amenaza visible, sino de crearla retroactivamente para justificar el desenlace. Y cuando esa lógica se expone, cambia cómo se entiende todo lo demás que vino antes y lo que vendrá después. Si un derecho existe solo hasta que incomoda, entonces deja de ser un derecho. Y esa realización es la que empieza a incomodar incluso a quienes antes miraban hacia otro lado. Las piezas empiezan a caer una tras otra y no dan tiempo a procesarlas. Primero, 2 personas muertas en menos de 3 semanas durante operativos federales en la misma ciudad. Luego, portavoces oficiales saliendo en televisión a la defensiva, repitiendo los mismos argumentos sin agregar datos nuevos. Después, un jefe de la patrulla fronteriza responde a preguntas sobre responsabilidad, desviando el foco hacia malas decisiones de las víctimas. Casi al mismo tiempo, el presidente concede una entrevista donde dice que no le gustan los tiroteos, pero introduce de nuevo la imagen del arma totalmente cargada, aunque el propio video no muestre que haya sido empuñada. En paralelo, mientras la comunidad asimila las muertes, la agenda presidencial sigue con estrenos, eventos sociales y disputas sin relación directa. Todo ocurre rápido, superpuesto, sin pausa. Esa velocidad no es casual. Cuando las crisis se amontonan, ninguna se examina del todo. El resultado es confusión, cansancio y una sensación de que nadie está realmente al mando. Y cuando el control parece diluirse así, la pregunta deja de ser ¿qué salió mal? Y pasa a ser ¿qué ocurre si esto continúa? Ahora el foco se desplaza hacia ti aunque nadie lo diga explícitamente, porque lo que pasó ya no vive solo en comunicados y ruedas de prensa, baja al nivel de la calle. El propio gobernador describe a niños que no salen de casa, familias que evitan espacios públicos, una ciudad que se mueve con cautela. No es ideología, es rutina alterada. Gente que cambia rutas, horarios, decisiones pequeñas que antes no pensaba 2 veces. El mensaje implícito se filtra rápido. Estar cerca de una protesta, grabar con el teléfono, intentar ayudar a alguien puede convertirte en parte de la escena. Y cuando portar legalmente algo se presenta como riesgo mortal, la frontera entre lo permitido y lo peligroso se vuelve borrosa. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque esa sensación de inseguridad cotidiana no nace de un discurso, nace de hechos recientes y visibles. Y cuando suficientes personas empiezan a ajustar su comportamiento al miedo, el impacto ya no es simbólico. Es real, es medible y empuja a la historia hacia una fase distinta, una donde las reglas no se anuncian, se intuyen. Aquí es donde la historia deja de ser solo indignación y se vuelve mecánica. Lo que permite que esto ocurra no es un solo operativo, sino un sistema de incentivos. Aplicación de la ley como espectáculo, declaraciones rápidas antes de que el video se asiente y un lenguaje que desplaza la responsabilidad hacia quienes ya no pueden responder. Fíjate en el patrón. Primero se define una amenaza, luego se amplifica en medios aliados y finalmente se pide calma cuando el daño ya está hecho. Ese ciclo reduce costos políticos a corto plazo, aunque aumente el miedo a largo plazo. También crea una palanca poderosa. Si la versión oficial llega primero y se repite suficiente, la corrección posterior suena como ruido. No es improvisación, es una estructura que premia la velocidad sobre la precisión. Y cuando figuras empresariales, deportivas y políticas empiezan a romper el silencio, no lo hacen por altruismo súbito, sino porque perciben que el mecanismo se volvió inestable.
Cuando el sistema depende de que la gente no mire con atención, el momento más peligroso es cuando empieza a mirar. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Desde aquí, la trayectoria se bifurca y ninguna opción es limpia. En un camino, el poder redobla la apuesta. Mantiene el discurso, protege a sus portavoces y deja que las investigaciones se alarguen. En ese escenario, la presión se normaliza. Las muertes se diluyen en el ruido y el mensaje implícito queda claro. Nada cambia rápido y quizá no cambie nunca. En el otro camino, el costo político empieza a superar el beneficio. Las encuestas muestran desaprobación creciente, incluso en temas donde antes había apoyo. Solo una minoría dice que el tiroteo estuvo justificado. Empresas, deportistas y figuras públicas siguen hablando. No todos dicen lo mismo, pero todos señalan el mismo punto de tensión. Eso obliga a movimientos defensivos, llamados a desescalar, promesas vagas, intentos de cerrar el capítulo sin resolverlo del todo. Ninguna de estas rutas está asegurada. Lo único claro es la inercia. Cada declaración empuja la historia un poco más adelante. Cada silencio la carga de sospecha. Y mientras se debate el pasado, el próximo movimiento ya se está formando fuera de cámara. Al final, esta historia no trata solo de Minneapolis ni de un nombre concreto. Trata de una línea que se mueve sin aviso, cuando la versión oficial necesita adelantarse al video, cuando los derechos existen solo hasta que incomodan y cuando la responsabilidad se redefine para proteger al que dispara, algo más profundo está en juego. El poder no siempre se impone con discursos, a veces lo hace probando hasta dónde llega el silencio. Y aquí, el silencio empezó a fallar. Lo que viste no es un colapso repentino, sino una grieta que se ensancha cuando demasiada gente mira al mismo tiempo. Esa es la clave. No quién gritó más fuerte, sino quién ya no pudo controlar el significado de los hechos. Esta historia todavía no se cierra, porque sus consecuencias no han terminado de desplegarse. Lo que venga después dependerá de qué se normalice y qué se rechace. Y justo ahí es donde se abre la siguiente capa, la que conecta este caso con otros que aún no están en cámara. Si quieres seguir entendiendo cómo se forman estos patrones antes de que se repitan, sigue el canal. Esto apenas empieza.